A lo largo de toda la existencia de la humanidad, nos hemos preguntado, ¿de dónde venimos? ¿Cómo empezó la vida? ¿Existe el mal o el bien? Todas estas preguntas las hemos contestado de mil formas, pero una de las respuestas más comunes es Dios. Pero, ¿Dios existe? Desde el principio de los tiempos, siempre hemos creído que existe un ser superior, un espíritu o algo llamado Dios, y que Él controla todo lo que pasa en la Tierra. Desórdenes genéticos, terremotos, epidemias o desórdenes genéticos se los hemos atribuido a Él. Siempre lo ha hecho la humanidad como para llenar este hueco de falta de conocimiento. Sin embargo, después del tiempo, apareció algo llamado ciencia. Hoy en día, la mayoría de la gente cree que la ciencia es como la verdad absoluta y es la forma objetiva de probar las cosas. Y la verdad, pues ¿por qué no creerlo? Si está comprobada y fundamentada en cosas que se pueden comprobar. Muchos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y están en lo correcto. Pero tampoco nadie ha podido probar que Dios no exista. Verán, en la ciencia no nada más es suficiente comprobar que algo suceda, sino tenemos que probar y fundamentar que algo no se puede o no puede suceder. Como por ejemplo, en la generación espontánea, que fue descrita por Aristóteles y que fue incluso apoyada por Isaac Newton o por Descartes, que son grandes pensadores. A lo largo del tiempo se dieron cuenta que esa teoría estaba mal y no solamente probaron que no era posible, sino probaron mediante bases científicas que era imposible que existiera la generación espontánea. Por eso analizaremos los hechos, analizaremos todas las evidencias que hay para ver si la ciencia es que avala la existencia de Dios. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo comenzó hace 13.7 millones de años, en un evento conocido como el Big Bang. Si analizamos lo que dice el físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg, él dice que en un instante, el 98% de la materia que existe o que habrá, se creó, así de la nada, en un instante. Durante 2500 años la mayoría de la comunidad científica estuvo de acuerdo con Aristóteles en que el universo no tenía ni principio ni fin. Pero la Biblia no estaba tan de acuerdo. De hecho, en 1920, el astrónomo belga Georges Lumet, que es teísta, dijo que el universo se creó en un billonésimo de segundo, de la nada, en un imaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo contestara si se le dijera en Génesis 1:3 que exista la luz. En resumen, el origen del universo ocurrió como se esperaría después de leer Génesis, y por 2500 años la ciencia estuvo equivocada. Y es que si lo analizamos, en el mundo real no hay nada que se salga de la nada, no aparecen cosas de la nada. Sin embargo, la ciencia quiere hacer una excepción en este caso. Y es que hay muchos filósofos o famosos que afirman que Dios no existe. Por ejemplo, Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, él menciona que si Dios creó el universo, él tiene el derecho a cuestionar entonces a quién creó a Dios. Y la verdad es una pregunta interesante y que no tiene una respuesta aparente, la verdad. Pero incluso si sacamos a Dios de la ecuación y suponemos que Dios no existe, pues tengo el derecho a regresarle la pregunta al señor Dawkins y decirle: si el universo te creó a ti, entonces ¿quién creó el universo? Como pueden observar, tanto teístas y ateos tratan de explicar la existencia de Dios. Y es que la ciencia no ha podido probar que Dios exista o negarlo. De hecho, incluso si nos vamos, por ejemplo, a la filosofía, hay posturas divididas. Existen muchísimos filósofos famosos que rechazan la existencia de Dios, como por ejemplo Michael Newman, que dice que no es necesaria la existencia de un Dios. Pero también nos vamos al otro lado, donde hay filósofos muy importantes como Feuerbach, que dicen que debe haber una dualidad entre lo físico y lo metafísico, entre lo divino y lo terrenal. Y es que la verdad la filosofía no nos da una respuesta absoluta, sino muy subjetiva. Cada uno de los filósofos tiene una opinión diferente de Dios, incluso hay unos que están en un punto medio en que no creen completamente, pero no lo niegan tampoco. Por ejemplo, uno de los argumentos más comunes que usan los filósofos que están en contra de la existencia de Dios es la existencia del mal. Ellos dicen que si Dios es tan bueno y tan poderoso, entonces, ¿por qué permite que exista el mal? La respuesta es simple, y de acuerdo a la religión católica, Dios permite que exista el mal por el libre albedrío. Dios quiere que hagas lo correcto por tu propio mérito, y no porque alguien te lo imponga. Y es que es muy difícil analizar si Dios existe o no, porque Dios es algo metafísico. Sin embargo, hay ocasiones en las que esa esencia metafísica llega a afectar cosas del mundo físico. La religión, el comportamiento, la moral o los mitos son cosas que han sido, podríamos decirlas, que influidas directamente por esa idea de un Dios. Por ejemplo, analicemos los mitos. Todos están de acuerdo con que los mitos son algo que pues, es falso, ¿no? No hay nada que lo esté probado. Hay muchas inconsistencias en las historias. Si analizamos, por ejemplo, en este caso,
un mito, por ejemplo, de la religión católica, cristiana o judía, que tienen orígenes similares, nos vamos a dar cuenta que hay una increíble similitud. Desde hace 150 años, los darwinistas han dicho que es innecesario creer en un Dios superior. Han dicho que la ciencia y que la evolución sustituyen a Dios. Sin embargo, la evolución solamente nos dice lo que pasa ya que hay vida. Pero entonces, ¿cómo comenzó todo? Darwin nunca lo dijo, la verdad. Quizás supuso que en un estanque cayó un rayo con los químicos correctos y de la nada apareció la vida. Pero no es tan sencillo. Darwin afirma que todos los seres vivos, todos, vienen de un ancestro en común, una forma de vida más simple, que con el tiempo fue evolucionando y se fue haciendo algo más complejo. Fue entonces que Darwin dijo su famosa frase: la naturaleza no salta. Ahora, si analizamos las palabras del famoso autor Lee Strobel, él dice que si pudiéramos imaginar los 3.8 millones de años que dicen los científicos que la vida existió en la Tierra y lo ponemos en una escala de 24 horas en el espacio de 90 segundos, la mayoría de los animales que existen hoy en día aparecieron en sus formas que actualmente tienen. En términos de evolución, casi instantáneamente. Entonces la famosa frase de Darwin no es la naturaleza no salta, sino la naturaleza dio un gran salto. Entonces, ¿cómo es que los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivos y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó a los monstruos marinos, los diversos seres vivos que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. Esto significa que según los teístas, Dios fue el arquitecto de todo el universo y todo lo que es o todo lo que será fue diseñado por Él. Si Dios existe o no, es una pregunta que prácticamente todos nos hemos hecho. Yo creo que sí debe existir un Dios que haya sido el arquitecto de la creación. Mucha gente dice que la ciencia reemplaza a Dios, pero yo creo que la ciencia es el lenguaje de Dios. Tendemos a creer que es Dios o ciencia. Y no nos detenemos a pensar que quizás sean los dos. ¿Qué tal si Dios creó todo lo que vemos mediante la ciencia? A lo largo de todo este discurso, he encontrado coincidencias increíbles de los mitos teístas y la ciencia. Coincidencias que se repiten más de una vez. Como ya había mencionado, aún sacando a Dios de todo esto, suponiendo que Dios no exista, estamos forzados a encontrar una increíble explicación en la ciencia. Es por esto que yo creo que Dios existe.